Shalom, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí ya en la penúltima clase de nuestro estudio de escatología bíblica, donde hemos tenido la oportunidad de poder aprender más de la palabra de nuestro Padre, nuestro Dios. El Señor nos ha enseñado grandes cosas importantes, ¿ya? Así que estamos agradecidos de parte de Dios. Hoy vamos a hablar entonces, continuar hablando acerca del periodo de la gran tribulación, ¿ya? Así que vamos a abrir nuestro material en la página número 11. Habla su material en la página número 11. Y hoy vamos a hablar acerca de los dos periodos de la gran tribulación. Como dijimos la semana pasada, la gran tribulación va a tener una duración de 7 años y estará dividida por dos periodos, ¿ya? Hemos observado entonces en el punto anterior que la gran tribulación tendrá una duración de 7 años, pero la Escritura nos revela que la gran tribulación será dividida en dos periodos. El primer periodo será conocido como la tribulación, y esto nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 9. Entonces, el primer periodo, conocido como la tribulación, va y comprende desde el capítulo 6 al capítulo 9 de Apocalipsis. Después del primer periodo viene entonces el segundo, conocido como la gran tribulación, siendo este último el peor de todos. Va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 18, ¿ya? El libro Apocalipsis es un libro que tiene 22 capítulos. Por lo tanto, si nosotros observamos aquí, gran parte del libro de Apocalipsis, ya de Revelación, está dedicado al periodo de la gran tribulación, de la semana 70 del libro de Daniel. Por lo tanto, el cristiano, el Hijo de Dios, no debería temer ya leer este libro. Yo escucho muchos cristianos que a veces dicen, me da miedo leer el libro de Apocalipsis. No deberíamos tener temor porque estos capítulos, o este libro, no es para la iglesia, sino para Israel, ¿ya? Y para las naciones gentiles, entonces, o los gentiles que no hayan creído en Jesús como el Mesías. Ellos pasarán por la gran tribulación. La iglesia es arrebatada antes que comience la gran tribulación, ¿ya? Vemos esta división en dos periodos en Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿ya? Entonces aquí está hablando, ¿ya? Y nos está diciendo Daniel que al comienzo de la semana hará el anticristo un pacto con muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Con Israel principalmente, ¿ya? Hará un pacto con Israel. El anticristo conseguirá, no sabemos de qué manera, construir, ¿ya? El templo que tanto anhelan reconstruir nuevamente los judíos, donde se encuentra hoy la cúpula o la mezquita de Omar, ¿ya? Que es el lugar donde estaba el antiguo templo, ubicado el antiguo templo de Salomón. Y al conseguir esto, entonces, lógicamente, Israel ya entenderá de que el anticristo, ¿verdad?, es el Mesías o Mashiach o Yehoshua, ¿ya?, que ellos están esperando hasta el día de hoy. Por lo tanto, dice acá, y por otra semana confirmar el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya en la primera semana entonces de la tribulación hace un pacto con Israel y en la mitad de la semana, o sea 3 años y medio, hace cesar el sacrificio. Y el anticristo, ¿verdad?, a través del falso profeta, ordenan que se coloque una imagen del anticristo en el templo y que se le rinda pleitesía o adoración.
y hace cesar el sacrificio que supuestamente estaba dirigido hacia Dios. Es aquí, ¿verdad? Entonces, donde se rompe el pacto e Israel se da cuenta entonces que este hombre no es el Mesías prometido, sino que, ¿verdad?, es el anticristo. Y este comienza, ¿verdad?, perdón, a perseguir a Israel, ¿ya? Pero habrá un remanente que será guardado, habrá un remanente que será protegido por el Señor, ¿ya? Entonces vemos acá entonces que el periodo de 7 años, la semana 70, se divide en dos periodos, ¿ya? En la primera semana, entonces, el anticristo hace un pacto con Israel y luego lo rompe, ¿ya? Luego rompe este pacto, ¿ya? Y comienza entonces una persecución contra Israel. Los eventos que dividen los 7 años en dos mitades. El evento histórico que termina la división cronológica entre la tribulación y la gran tribulación es el rompimiento de la alianza de Israel con el anticristo. En la primera semana de la tribulación Israel será seducido por el anticristo. Después la nación comprenderá que no se trata del Mesías. Romperá el pacto con el anticristo, trayendo sobre sí la furia de este gobernante mundial. Después del rompimiento de esta alianza, o paralelamente a ella, se dará inicio a la segunda mitad de la tribulación conocida como la gran tribulación. Bien, acá tenemos entonces un bosquejo de estos dos periodos, ¿ya? De la primera parte, que es conocida como la tribulación, que es menos, por decirlo así, peligrosa que la segunda, pero también, ¿verdad?, conlleva su peligro. La primera parte de la gran tribulación será de 3 años y medio. En esta parte, ¿verdad?, Israel, o en este periodo Israel tendrá pleno dominio de Jerusalén. Como le decía anteriormente, el anticristo ya hará con que Israel pueda reconstruir el templo nuevamente, cosa que hoy es impensable. Vemos las guerras que hay todos los años entre el pueblo musulmán ya e Israel por dominar esta parte del templo, ya. Pero en la época del anticristo él conseguirá entonces hacer con que Israel pueda reconstruir el templo. Israel hará un acuerdo con el anticristo por 7 años, hará un pacto ya con el propio anticristo sin saber que es el anticristo, ¿verdad? Eh, Isaías llamó este pacto, ¿verdad?, pacto con la muerte. Isaías capítulo 28, verso 15 al 18. Vamos allá. Vamos a abrir nuestra Biblia, Isaías capítulo 28, verso 15 al 18. Vamos a ver ese texto, a ver qué es lo que dice. Isaías capítulo 28, ¿ya? Versículo 15 al 18 dice así. Importante, Isaías llama a este pacto el pacto con la muerte, ¿ya? Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Sheol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, como dices ahí acá, ellos harán, sin saberlo, ¿verdad?, un pacto con la muerte, con la propia muerte, ¿ya? Y finalmente entonces se darán cuenta de que no se trata del Mesías, sino del propio anticristo. Israel irá a reconstruir el templo derribado por Roma en el año 70 después de Cristo. Vamos allá, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, abramos nuestra Biblia. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ¿ya? Verso 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren esta expresión, día del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que yo les enseñé que cuando la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hablan del día de Jehová o el día del Señor, están hablando de un día, de un acontecimiento, ¿verdad?, escatológico, futuro o de juicio? Y aquí Pablo hace mención a los tesalonicenses del día del Señor que está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, ¿ya? O sea, un espíritu de apostasía, un espíritu en que las personas dejarán de creer en Dios, se alejarán de todo lo que tenga que ver con Dios, ¿ya? Y la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Punto. Aquí aparentemente, ¿verdad?, parece que diera a entender de que primero, ¿ya?, tiene que manifestarse el anticristo, ¿ya?, para luego que la iglesia sea arrebatada. Pero no es así si seguimos, ¿verdad?, leyendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Entonces aquí está hablando, ¿ya?, del periodo, la mitad de la semana donde él se sienta en el templo, dice. O sea, él se va a hacer, ¿verdad?, pasar por Dios, colocar una imagen de él para que lo adore, ¿ya? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire lo que dice Pablo. Sabéis lo que lo detiene, dice. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Ya? Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que está impidiendo, verdad, que él se manifieste? En la iglesia. Es justamente la iglesia. El anticristo no puede manifestarse mientras la iglesia todavía esté aquí, ¿ya? Porque lo que viene es tan grande, el periodo de la gran tribulación es tan fuerte, ¿ya?, que el anticristo no puede estar acá, ¿ah? No puede estar presente. Entonces la iglesia tiene que ser quitada. ¿Usted entiende? La iglesia tiene que ser quitada para que luego él se manifieste, ¿ya? Entonces, en este periodo, Israel irá a reconstruir el templo derribado por Roma, ya en el año 70 después de Cristo. Bueno, en el primer periodo, ¿verdad?, los 3 años y medio primero, se abren los 7 sellos, capítulo 5. También, ¿verdad?, el primer sello que se abren los sellos de los 4 caballos, ¿verdad?, y sus jinetes, ¿ya? Los 4 sellos, ¿verdad?, de los 4 caballos y sus jinetes. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 8. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 8. Se abren los sellos. Ahora, ¿qué es lo que son los sellos, Pastor Alejandro? Los sellos, ¿verdad?, son juicios. Son juicios de Dios. Por eso les digo que cuando ustedes leen del capítulo 6 hasta el 18 de Apocalipsis, solamente, perdón, habla de juicios. Los sellos son juicios, las trompetas son juicios, las tazas son juicios. Amén. Capítulo 6 dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mira lo que dice Juan, vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, ¿ya? Hay algunos que dicen, ¿verdad?, que este es Cristo, que este es Jesucristo, montado en un caballo blanco, que es el mismo del capítulo 19, pero no es. Este aquí, ¿verdad?, caballo blanco, y su jinete es el anticristo, porque viene con un arco, ¿ya? Él viene con un arco, sin flecha. O sea, él tendrá un dominio total sin necesidad de usar las armas.
a través de la diplomacia. Tiene un arco, dice, y le fue dada una corona y salió venciendo, dice, para vencer. No puede ser Jesús porque el Jesús del capítulo 19 viene en un caballo blanco, pero su arma, ¿verdad?, de guerra es una espada aguda para herir con ella las naciones, dice. No es un arco. Y él ya es vencedor. Este aquí de verdad salió venciendo y para vencer, dice. O sea, no es vencedor todavía. ¿Ya? Entonces, claramente es el anticristo por estas características. Otra característica más. No puede ser, ¿verdad? No puede ser el jinete del capítulo 19, ¿ya? No puede ser el Cristo del capítulo 19. ¿Por qué? Por las cosas que lo acompañan. Como por ejemplo, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. O sea, ¿qué es lo que le acompaña? Le acompañan tragedia, le acompañan guerra, destrucción. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Ya? Este representa el hambre. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y dice que el Hades le acompañaba. O sea, mira a quién acompaña ya a este jinete con su caballo blanco. Lo acompaña la guerra, el hambre y la muerte. Por lo tanto, no puede ser Jesús. ¿Ya? No puede ser Jesús. Este es el anticristo. Vemos también, ¿verdad?, la primera parte aquí de la tribulación, los mártires de Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga? Y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ya? Entonces, vemos acá entonces que estos mártires ya son los mártires que van a creer en Cristo o que se van a quedar durante la gran tribulación, ya, cristianos que se quedaron, que van a tener que dar la vida durante la gran tribulación para alcanzar la salvación. Y estos que mueran durante la gran tribulación creyendo en Cristo van a ir a descansar debajo del altar de Dios, ya, hasta que se complete el número de los que tienen que morir y el tiempo de la gran tribulación, para luego entrar en el reino, ¿verdad?, junto con Cristo para reinar sobre la tierra. El sexto sello, terremoto, lluvia de meteoros, eclipse, capítulo 6, verso 12. El séptimo sello y las 7 trompetas. Aquí ya las trompetas, ¿verdad?, son otro tipo de juicio a partir del capítulo 8 hasta el 11, ¿ya? Los dos testigos entregarán sus profecías, Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 12. O sea, durante la gran tribulación, ¿habrá o no habrá predicación de la palabra? Habrá predicación de la palabra. Dios va a enviar dos testigos, ¿ya?, durante la tribulación, que no experimentaron la muerte, dos hombres que en el pasado no experimentaron la muerte, tienen poder para hacer milagros, obrar milagros, para predicar la palabra del Señor durante la gran tribulación. Los dos testigos, Apocalipsis capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Ya? Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos llorarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Ya? Se van a predicar durante la primera semana. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ya? O sea, ellos están vivos, están en pie delante de Dios.
en el cielo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego a la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo, o sea, el anticristo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ya? Entonces, estos dos testigos profetizarán, predicarán durante el periodo de la tribulación. Y dice que estos dos testigos, ¿verdad? Como dije anteriormente, son dos personajes que no experimentaron la muerte. ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿Quién no experimentó la muerte en el pasado? Enoc y Elías. ¿Ya? Dice que tienen poder, ¿ya? Para detener la lluvia, ¿ya? Y convertir el agua en sangre. Ahora, ¿quién en el pasado, verdad? Oró y se detuvo la lluvia durante 3 años y medio sobre la tierra. Elías, ¿ya? Y Elías fue llevado al cielo y no experimentó la muerte. De Enoc, ¿verdad? No sabemos que haya realizado milagros. Sabemos que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Otro que convirtió las aguas, ¿verdad? E hizo milagros y señales fue Moisés, ¿ya? Para mí posiblemente, ¿verdad? Uno de los testigos, ¿ya? Que van a profetizar o predicar durante la gran tribulación serían Elías y Moisés, ¿ya? Porque Moisés convirtió las aguas en sangre, ¿ya? Es claro que otros dicen, ¿verdad? Que es Elías con Enoc, ¿ya? Bien, la segunda parte de la gran tribulación. Israel es invadido por el anticristo, ¿ya? En la semana segunda, perdón, estoy bien engripado. En la semana segunda, ¿ya? Israel es invadido por el anticristo. Se rompe esta alianza, este pacto, ¿ya? Que el anticristo había hecho con Israel e invade a Israel, ¿ya? Dice que Apocalipsis capítulo 12, verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1266 días. ¿Ya? ¿Quién es esta mujer que huye al desierto? Esta mujer representa, ¿verdad?, a Israel. Una vez que el anticristo invade Israel, un remanente ya huye hacia el desierto y es guardado, es protegido por el Señor para que el anticristo entonces no destruya toda la descendencia de la nación de Israel. Vamos a Zacarías capítulo 14 que nos da más detalle acerca de esta invasión del anticristo durante el periodo de la gran tribulación, el segundo periodo. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer. Dice, mira lo que dice el capítulo 14. Zacarías capítulo 14 dice, y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Se da cuenta? O sea, aquí nos está diciendo Zacarías, en su profecía, de que Israel será invadido por las naciones que acompañarán al anticristo contra Israel. Ahora, ¿por qué el anticristo necesita las naciones? Porque a pesar de todo, ¿verdad? Israel es un país preparado para la guerra, es un país, ¿verdad?, que tiene tecnología, que tiene armamento, pero el anticristo entonces reunirá un ejército mayor y dice que la ciudad será tomada, las casas destruidas, las mujeres violadas, y que una parte del pueblo será llevado cautivo, pero otra será protegido, ¿ya? Va a ser guardado por Dios. En el verso 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente, de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente.
y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, dice. ¿Ya? Y dice el verso 5, la parte B, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea, cuando Israel se vea rodeada de sus enemigos, cuando parece que va a ser destruida, entonces vendrá el Señor montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con todos sus santos, dice. ¿Ya? Y colocará sus pies sobre el monte de los olivos. Y ahí Israel, ¿verdad? Se convertirá y creerá en el Señor. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasará con los ejércitos del anticristo? Veamos. Verso 12 del capítulo 14. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en la cuenca sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. O sea, va a ser tan grande el poder de Dios, ya va a ser como una bomba atómica, que la carne se les va a derretir estando parado. Dice que los ojos se van a reventar y va a quedar la cuenca de los ojos, de los huesos, ¿verdad? Vacío, ¿ya? Y la lengua se le va a derretir en su boca. O sea, los efectos de una radiación. La venida del Señor, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 19 que Él va a herir a las naciones con el espíritu de su boca, con la espada de su boca, ¿ya? Entonces, amado hermano, vemos que Israel será librado, ¿ya? Por el Señor. Israel es invadido por el anticristo en el templo de Jerusalén, lo que ya hablamos, ya de que él construirá en este periodo de la gran tribulación una imagen. Las dos bestias, el falso profeta y el anticristo, Apocalipsis capítulo 13, ya. Ahí vemos a las dos bestias, que son el falso profeta, que va a levantarse, ¿verdad?, como líder religioso mundial, creando una sola religión. Vemos que ya el mundo se está preparando para eso, preparando el camino, para luego hacer con que las naciones adoren al anticristo, ¿ya? Las 7 plagas, capítulo 15 y 16. La batalla de Armagedón, las naciones contra Israel, Zacarías 14, lo que acabamos de leer. Los espíritus de demonios controlando los reyes de la tierra, Apocalipsis capítulo 16, para llevarlo a la batalla. Los reyes del oriente marchando rumbo a Israel, lo mismo que el capítulo 14 que acabamos de leer. Una lluvia de meteoros de hasta 34 kilos cada uno, ¿ya? Apocalipsis capítulo 16, verso 21. O sea, vemos aquí puro juicio, hermano, puro juicio. El segundo periodo, ¿verdad?, de la gran tribulación, puro juicio sobre la tierra. Por lo tanto, esto no es para la iglesia. La venida de Cristo con sus santos para librar a Israel. Apocalipsis capítulo 19, ¿ya? Que es lo que estábamos leyendo recién también, cuando el Señor viene entonces con sus santos y coloca sus pies sobre el monte de los olivos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la gran tribulación? ¿Cuál es el propósito de Dios enviar una gran tribulación sobre la tierra? Propósito de la gran tribulación. Primero, promover la conversión de la nación de Israel al Mesías. ¿Ya? O sea, este es el propósito de la gran tribulación. Que Israel reconozca a Jesús como el Mesías, cosa que no ha hecho hasta ahora. ¿Ya? Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos allá. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Padre, de nuestro Dios. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Ya? O sea, el periodo de la gran tribulación va a ser un tiempo de angustia, pero Israel será libertado. Israel finalmente reconocerá a Jesús como el Mesías. Otro propósito de la gran tribulación, castigar a los inicuos. Romanos capítulo 1, verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ya? O sea, el juicio de Dios desde el cielo tiene ese propósito, castigar a aquellos que se burlan de Dios, a aquellos que han negado a Dios. ¿Ya? Tercero, desenmascarar a Satanás, el anticristo y el falso profeta. O sea, mostrarle, ¿verdad?, a las naciones quién es Satanás, quién es el anticristo y el falso profeta, porque en la venida del Señor, en Apocalipsis capítulo 19, dice, ¿verdad?, que Satanás será atado por un ángel con una gran cadena
¿ya? Durante 1000 años, ¿ya? O sea, Satanás, ¿verdad? No podrá, ¿ya? Hacer más mal a las naciones. Y echado al lago de fuego, ¿verdad? Junto al falso profeta y el anticristo. Propósito de la gran tribulación también reunir todos los sistemas del mundo y destruirlos en la batalla de Armagedón, capítulo 19, ¿ya? Será una batalla tremenda, ¿ya? Al final ¿verdad? Del milenio, al final del milenio será una batalla tremenda, donde eh, Dios, ¿verdad? Destruirá a todos los sistemas del mundo. El propósito de Dios también es poblar el milenio con una gran multitud de gentiles convertidos que serán redimidos por la predicación de un remanente. ¿Ya? Entonces el propósito de la gran tribulación también es poblar el milenio, el reino milenial de Cristo en la tierra. Recordemos que Jesús va a establecer su reino acá en la tierra, cuya capital será Jerusalén durante 1000 años, ¿ya? Pero la tierra será repoblada con las personas que hayan aceptado a Jesús el Mesías durante la gran tribulación y también pueblos que se van a sujetar por miedo, por temor, que finalmente se van a rebelar al final del milenio, ¿ya? Satanás nuevamente al final del milenio, como vamos a ver, ¿ya? En la otra clase será suelto nuevamente, reunirá un gran ejército para pelear nuevamente contra Dios, ¿ya? Y uno se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué el diablo no entiende de que ya perdió, de que ya está derrotado? Pero como dice, ¿verdad? Uno de sus nombres, Satanás, el adversario, es su naturaleza, ¿ya? Rebelarse contra Dios, levantarse en contra de Dios. Entonces al final del milenio se levantará nuevamente y reunirá a aquellas naciones que no están conformes con el gobierno de Cristo, ¿ya? Para una gran batalla, donde finalmente será destruido y echado al lago de fuego. Y aquí vemos entonces los juicios de la gran tribulación. Todo el periodo de la gran tribulación es un periodo que se caracteriza por los juicios que el Señor enviará sobre la tierra. Como dije anteriormente, si usted ve estos dos bosquejos, ¿ya? Todo el libro de Apocalipsis del capítulo 6 hasta el 18 habla de juicio, ¿ya? Los sellos son juicio, los toques de trompeta son juicio, ¿ya? Y el derramamiento de las copas son juicio. No tienen nada que ver con la iglesia, ¿ya? Vamos allá al mapa, vamos a mirar un poquito el mapa escatológico, ¿ya? Que vimos anteriormente, para entender entonces un poquito mejor y repetir nuevamente lo que ya he comentado. Bueno, tenemos el mapa acá entonces, vemos acá entonces que la iglesia es arrebatada, ¿ya? La iglesia es arrebatada, vamos al Bima de Cristo, que es el tribunal de recompensa, luego vamos a las bodas del Cordero, donde la iglesia es presentada a Cristo. Mientras nosotros estamos en esto, ¿verdad? Acá abajo se desata los 3 años y medio, primeros 3 años y medio, que se llama el periodo de la tribulación. Aquí vemos los 4 jinetes del Apocalipsis, se abren los sellos, que son juicios sobre la tierra. En su comienzo, ¿verdad? El anticristo, perdón, hace un pacto con Israel, que es el pacto de la muerte, ¿ya? El anticristo les da para construir el templo, reconstruyen el templo, se reactivan los sacrificios en Israel, todo bien, todos felices, ¿verdad? El mundo feliz porque al fin encontraron un hombre que trae estabilidad, que trae paz mundial, que trae una estabilidad económica, política, religiosa, etcétera. ¿Ya? Israel contento porque al fin vino el Mesías, dicen ellos, pero al final, a la mitad de la semana, comienza el segundo periodo de la gran tribulación. El anticristo se saca la careta, coloca un altar, ¿verdad?, dentro del templo para que todos la adoren, manda a marcar a las personas con un sello, 666, para que nadie compre, vende y nada, pueda hacer nada sin esta marca, ¿ya? Se dice hasta el día de hoy, se dice hoy, ¿verdad?, que esto puede ser un chip o una barra de código, ¿ya?, que se va a colocar, y comienza la persecución contra Israel, ¿ya? Israel es invadida, una parte, ¿verdad?, de la ciudad es destruida, casas son tomadas, mujeres son violadas, una parte es llevada cautiva, ¿ya? Y otra parte, ¿verdad?, es guardada, protegida por el Señor, un remanente en el desierto. Luego Israel reúne una gran
un gran ejército para destruir finalmente a Israel, ¿ya? Y el Señor entonces regresa con su iglesia, con su esposa acá abajo, y coloca sus pies sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Y se manifiesta Israel, Israel cree en el Señor. Este es el proceso, ¿verdad? Es el propósito de la gran tribulación, hacer con que Israel se convierta al Señor, porque hasta el día de hoy están endurecidos, están con el corazón duro. ¿Ya? Bueno, ahí inicia, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar en la última lección, el periodo del milenio. Las naciones que sobrevivieron entran al periodo de 1000 años del milenio. Ya su palabra lo dice, 1000, ¿verdad? Y Satanás es atado, amarrado con una gran cadena y atado durante 1000 años. El falso profeta y el anticristo son echados al lago de fuego primero, ¿ya? Satanás es amarrado durante 1000 años, pero después de 1000 años es suelto nuevamente y sale a engañar a las naciones nuevamente para reunirlas para una gran batalla. Amén. Bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí entonces. Que el Señor les bendiga. Estudien. Recuerden que preguntas van a salir de los videos, pero también de el material. Shalom, 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 brajá, paz y bendición.